El teléfono sonó en el peor momento. Ruby Palmer estaba de pie en la cocina, intentando remover la salsa de la pasta y mirar las facturas de los servicios al mismo tiempo. Era el tercer mes que ella y Corwin intentaban recortar gastos, y Ruby escudriñaba cada cifra buscando formas de ahorrar dinero. «Corwin, coge el teléfono», gritó hacia el salón, donde su marido estaba viendo un partido de fútbol. La única respuesta fue subir el volumen del televisor. Al parecer, el partido había llegado a un momento decisivo. Ruby suspiró, se secó las manos en el paño de cocina y cogió el teléfono. «Hola», dijo un poco irritada. «Buenas tardes. Busco a Ruby Keaton, quiero decir, a Ruby Palmer», dijo la voz masculina al otro lado de la línea. «Soy yo», dijo Ruby con recelo. Poca gente recordaba su apellido de soltera. «¿Con quién hablo?» «Me llamo Randall Finch y soy abogado. Represento a su padre, Christopher Keaton». Ruby se quedó paralizada y agarró el auricular con más fuerza. Hacía años que no oía el nombre de su padre. «¿Qué es lo que quiere?», preguntó fríamente. «Que no hablemos». Hubo una pausa y Ruby oyó que el hombre al otro lado de la línea se aclaraba la garganta. «Lo siento, señora Palmer, pero la llamo para informarle de que su padre falleció hace 3 días. Un ataque al corazón». Ruby se hundió lentamente en una silla de la cocina. En algún lugar del fondo, la televisión estallaba con los gritos entusiastas del comentarista, pero ella ya no podía oírlos. Papá había muerto. El hombre al que no había visto en 15 años se había ido para siempre. Ya no habría más reconciliaciones, ni explicaciones de por qué la había abandonado a ella y a su madre. «Tengo que hablarte de la herencia», continuó el abogado. «Su padre dejó un testamento, según el cual usted es su principal heredera». «¿Heredera?». Ruby no daba crédito a lo que oía. «Debe de estar equivocada. Mi padre. Hace años que no nos vemos. Prácticamente me repudió. Sin embargo, usted figura en el testamento», dijo Randall Finch con firmeza. «El señor Keaton le dejó su principal activo, el Hotel Bell en Marysville. Es una empresa muy próspera, debo añadir». «¿Un hotel?». Ruby sintió que la habitación empezaba a girar a su alrededor. ¿Mi padre era dueño de un hotel? Ruby sabía que su padre se había mudado a Marysville tras divorciarse de su madre, pero los detalles de su vida seguían siendo un misterio para ella. Su madre rara vez hablaba de su exmarido, y la propia Ruby, resentida por su marcha, no mantenía el contacto. Sí, durante los últimos 12 años. El Hotel Bell es un hotel boutique en el centro histórico de Marysville. 26 habitaciones, restaurante, pequeño spa. Es un establecimiento muy respetable. ¿Por qué yo? Fue todo lo que Ruby pudo preguntar. Esa es una pregunta que no puedo responder, S.R.A. Palmer. Pero me gustaría verla lo antes posible para discutir los detalles. El funeral es mañana. Tal vez le gustaría asistir. Cuando terminó la conversación, Ruby permaneció sentada en la cocina durante largo rato, ajena a la salsa que empezaba a quemarse. No se dio cuenta de que Corwin entraba en la cocina, atraído por el olor a quemado. «¿Qué ocurre?», preguntó apagando el quemador. «Nunca se te había quemado la salsa, Ruby». «Mi padre murió», dijo ella, levantando los ojos hacia él, «y parece que yo he heredado el hotel». «¿Un hotel?». Corwin silbó y tomó asiento a su lado. «¿El mismo padre que se fue cuando tenías 15 años?». Ruby asintió. Aún no podía comprender lo que había sucedido. «El abogado dice que es un negocio de éxito en Marysville, un hotel boutique en el centro histórico». A Corwin se le iluminaron los ojos. «Un momento, ¿estás hablando del Hotel Bell? Leí sobre él en una revista de negocios hace un mes. Es un lugar con historia, acaban de terminar de renovarlo. Allí se aloja gente bastante famosa». Ruby miró fijamente a su marido. «¿Cómo lo sabes?». Corwin se encogió de hombros. «Ya sabes que me interesan las inversiones y los negocios.
Hicimos una presentación sobre pequeñas empresas de éxito en el banco y citaron este hotel como ejemplo. No tenía ni idea de que tu padre fuera el propietario. Yo tampoco, dijo Ruby en voz baja. El funeral es mañana, en Marysville. ¿Vamos a IR? Preguntó Corwin con cautela. Ruby se lo preguntó. Debería ir al funeral de un hombre que apenas formaba parte de su vida. Pero, de nuevo, era su padre. Y ahora que le había dejado el hotel, sentía que debía despedirse. Sí, decidió finalmente. Iremos. Deberíamos llamar a mamá, dijo Corwin de repente. Quizá pueda darnos un buen consejo sobre el hotel. Ruby arrugó la nariz. Su suegra, Prudence Palmer, siempre había tenido una opinión sobre todo y no se avergonzaba de ella. Tras la muerte de su marido, se había hecho cargo de la cadena familiar de tiendas de bricolaje y la había convertido en un negocio rentable. Prudence se enorgullecía de su perspicacia para los negocios y a menudo insinuaba que a Ruby le faltaba ambición y sentido práctico. Vayamos primero al funeral y conozcamos al abogado, sugirió Ruby. Luego decidiremos qué hacer. Corwin aceptó a regañadientes, pero Ruby sabía que llamaría a su madre de todos modos. Siempre la consultaba sobre asuntos importantes, a veces sin siquiera comentarlos con su esposa. Al día siguiente llegaron a Marysville. La ciudad era más pequeña de lo que Ruby había imaginado, pero con un centro histórico encantador. El funeral fue modesto. Unos pocos socios de negocios, personal del hotel y un par de viejos amigos. Ruby se sintió incómoda entre gente que parecía conocer a su padre mejor que ella misma. Después de la ceremonia, Randall Finch, el abogado, se acercó a ella. Señora Palmer, me alegro de que haya podido venir. Si no le importa, podríamos discutir hoy los detalles del testamento. ¿Quizás en el hotel? ¿Un hotel?, intervino Ruby. Sí, en su hotel, respondió el abogado con una leve sonrisa. Creo que debería conocer su propiedad. El Bell Hotel superó las expectativas de Ruby. El edificio de finales del siglo XIX había sido completamente renovado, conservando su encanto histórico pero con comodidades modernas. El suelo de mármol del vestíbulo, los elegantes muebles, las flores frescas en jarrones altos, todo hablaba de gusto y atención al detalle. Detrás del mostrador de recepción había una mujer de unos 50 años con el pelo canoso pulcramente peinado. Esta es Winifred Pope, la directora del hotel, la presentó Finch. Winnie lleva 20 años trabajando aquí. Señorita Caton, quiero decir señora Palmer, le tendió la mano Winnie. Su padre me ha hablado mucho de usted. Ruby alzó las cejas, sorprendida. ¿De verdad? Sí, estaba muy orgulloso de usted, dijo Winnie con calidez en la voz. Hay una foto tuya en su estudio. Ruby no supo qué decir. Nunca se le había ocurrido que su padre siguiera su vida y estuviera orgulloso de ella. Siempre había pensado que se había olvidado de su antigua familia. En el despacho del director, ahora su despacho, Randall Finch extendió unos papeles sobre la mesa. El testamento es muy sencillo, empezó. El Hotel Bell, con todos sus bienes, pasa a su posesión. Hay algunas condiciones. En primer lugar, no puedes vender el hotel durante 5 años. En segundo lugar, todos los empleados actuales deben conservar sus puestos de trabajo durante al menos 1 año después del traspaso de la propiedad, a menos que se incumplan las obligaciones laborales habituales. Ruby asintió, asombrada por la cantidad de información. ¿Y la dirección?, preguntó Corwin, que había seguido de cerca la conversación. Mi esposa nunca ha gestionado un negocio de esta magnitud. Su padre ha tomado disposiciones al respecto, continuó el abogado volviéndose hacia Ruby. Durante el primer mes contará con la ayuda de la dirección actual. Winnie conoce los entresijos del hotel y podrá ponerte al día. Ruby miró la fotografía que había sobre la mesa. En ella aparecía en su graduación de medicina, con el diploma en la mano. No recordaba habérsela enviado a su padre.
Hay otro punto importante, dijo Finch, interrumpiendo sus cavilaciones. Su padre incluyó una cláusula inusual en su testamento. Durante el primer mes tras el traspaso de la propiedad, el apoderado de tu padre se alojará en el hotel como huésped habitual, evaluando la calidad del servicio y las normas establecidas por Christopher Caton. ¿Qué quieres decir con Sichmus? Ruby frunció el ceño. Una persona en la que tu padre confiaba plenamente, explicó el abogado. Su identidad no se revelará hasta que se haya completado la comprobación de antecedentes. Esta persona supervisará cómo diriges el hotel y se asegurará de que se conserven el espíritu y las tradiciones del Bell Hotel. Corwin resopló. Eso suena como el programa de televisión Mystery Shopper. En cierto modo lo es, convino Finch. Pero los resultados de esta auditoría podrían afectar a la cesión definitiva de derechos. Si se descubre que los estándares del hotel han bajado mucho o que se han incumplido los términos del testamento, podría activarse un plan de sucesión alternativo. ¿Así que mi padre no confía plenamente en mí?, preguntó Ruby, sintiendo que el resentimiento crecía en su interior. Yo no lo diría así, dijo el abogado en voz baja. Más bien quería asegurarse de que su hijo estaría en buenas manos. El Hotel Bell era su orgullo. Cuando el abogado se marchó, Ruby se quedó sola en el despacho. Corwin fue a echar un vistazo al hotel, interesándose especialmente por el restaurante y el bar. Se acercó a una ventana que daba a un pequeño patio con una fuente. El personal del hotel iba de un lado para otro, ocupándose de sus asuntos. Ahora eran sus empleados. Aquel pensamiento la asustaba y la animaba al mismo tiempo. Un golpe en la puerta la sacó de su ensueño. «Adelante», dijo. Winnie entró con una bandeja que contenía una taza de té y galletas. «Pensé que necesitarías un descanso», dijo dejando la bandeja sobre el escritorio. «Es mucha información para un solo día». «Gracias», le agradeció Ruby con sinceridad. «Winnie, ¿de verdad conociste a mi padre?», la recepcionista asintió. «Trabajé con él desde el primer día que compró este hotel. Christopher era un jefe exigente pero justo. Convirtió este lugar de un hotel corriente en uno de los mejores hoteles boutique de la región». ¿Alguna vez habló de mí? Ruby no pudo resistirse a la pregunta. «Todo el tiempo», sonrió Winnie suavemente. «Siguió tu carrera, orgulloso de que te convirtieras en enfermera. Guardaba los recortes del periódico local cuando te mencionaban por tu trabajo en el pabellón infantil». Ruby sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todos estos años había pensado que su padre se había olvidado de su existencia y que la seguía en secreto. «¿Por qué nunca se puso en contacto conmigo?», suspiró Winnie. «No me corresponde a mí contarlo, Sr. Palmer, pero sé que tenía sus razones, quizás con el tiempo las entienda». Esa noche, Ruby y Corwin se alojaron en una de las suites del hotel. La habitación era espaciosa y elegante, con vistas a la plaza del pueblo. Mientras Ruby deshacía las maletas, Corwin hablaba por teléfono, sentado en una silla junto a la ventana. «Sí, mamá», dijo. «Es un verdadero hotel boutique, muy bonito». «No, Ruby aún no ha decidido lo que va a hacer». «Claro, ya sé que dirigir un hotel no es como ser enfermera». Ruby frunció el ceño mientras le escuchaba hablar. Aunque no podía oír lo que decía Prudencia, la reacción de Corwin hablaba por sí sola. «Tienes razón, esto es un asunto serio. Sí, le diré a Ruby que quieres hablar con ella. De acuerdo, volveremos en 2 días». Terminada la conversación, Corwin se volvió hacia su mujer con cara de culpabilidad. «Mamá está muy interesada en el hotel», dijo. «Cree que necesitarás ayuda con la gestión». «Seguro que sí», respondió Ruby secamente. «Solo quiere ayudar», se defendió Corwin. «Tiene mucha experiencia en los negocios». «En el comercio, no en la hostelería», señaló Ruby. «Los negocios son los negocios», se encogió de hombros Corwin. «Se ofrece a venir a echar un vistazo al hotel. Quizá pueda darnos algún consejo».
Ruby suspiró. Sabía que unos consejos de Prudence Palmer se convertirían inevitablemente en el control total de la situación. Su suegra no sabía mantenerse al margen, sobre todo cuando se trataba de poder extender su influencia. Ocupémonos primero de las formalidades, sugirió Ruby. Quiero conocer mejor el negocio antes de tomar ninguna decisión. Corwin asintió, pero Ruby pudo ver que no estaba completamente de acuerdo con ella. Desde que se conocieron, 7 años atrás, siempre se había puesto del lado de su madre en las discusiones. Era una de las pocas fuentes de tensión en su matrimonio. Ruby había aprendido a soportarlo, pero ahora la situación era diferente. Se trataba de la herencia de su padre y no quería que Prudence se viera involucrada. A la mañana siguiente, Ruby se reunió con la dirección del hotel. Además de Winnie, estaban el chef, el jefe del servicio de limpieza, el administrador del spa y el contable. Todos llevaban al menos 5 años trabajando en el Hotel Bell y parecían realmente preocupados por el futuro del establecimiento. El señor Caton ha creado aquí un ambiente especial, dijo el chef, un hombre corpulento con un poblado bigote. Nuestro restaurante es conocido no solo por los clientes del hotel, sino también por los lugareños. Esperamos que mantenga viva la tradición del Bell Hotel, añadió la jefa del servicio de limpieza, una mujer mayor de ojos amables. Ruby sintió las miradas de todo el personal. La estaban evaluando, intentando averiguar qué les deparaba el futuro. Respiró hondo. Aún no puedo prometer que nada vaya a cambiar, dijo con sinceridad. Desconozco por completo el mundo de la hostelería, pero te prometo que escucharé atentamente tus consejos y no tomaré ninguna decisión precipitada. Después de la reunión, Winnie le dio a Ruby una vuelta por el hotel, mostrándole todos los rincones, desde las lujosas suites hasta las habitaciones traseras. Ruby quedó impresionada por el nivel de organización y atención al detalle. Tu padre aprobó personalmente cada detalle del interior, le dijo Winnie mientras recorrían una de las habitaciones recién renovadas. Él creía que eran los pequeños detalles los que creaban el ambiente. Al anochecer, Ruby se sentía abrumada por la información, pero de lo que estaba segura era de que el Bell Hotel no era solo un negocio, sino una empresa en la que su padre había puesto su corazón y su alma. Y ahora ese negocio había pasado a ella. Cuando volvió a la habitación, encontró a Corwin haciendo las maletas. Creo que deberíamos volver a casa mañana, dijo. Tendrás que resolver los trámites en el trabajo si decides hacerte cargo del hotel. Ruby asintió. Necesitaba ausentarse del hospital donde trabajaba como enfermera para resolver su herencia. ¿Qué piensas hacer con el hotel?, preguntó Corwin, metiendo la camisa en la maleta. Para ser sincera, no lo sé. Nunca pensé en hacer carrera en el negocio hotelero, pero este hotel era importante para mi padre, y ahora siento que al menos debería intentar mantener vivo su legado. Corwin se acercó a ella y le pasó el brazo por los hombros. Lo comprendo, pero no olvides que llevar un hotel es una responsabilidad muy seria. Quizá valga la pena plantearse contratar a un gerente profesional. ¿O vender el hotel en cuanto termine la prohibición de 5 años?, preguntó Ruby sin rodeos. Corwin se encogió de hombros. También es una opción. Con el dinero de la venta podríamos vivir cómodamente. Ruby se soltó de su abrazo y se acercó a la ventana. Las luces del atardecer se encendían en la plaza del pueblo, haciendo que Marysville pareciera casi un cuento de hadas. No tomemos decisiones precipitadas, dijo. Primero quiero conocer mejor el hotel y averiguar por qué me lo dejó mi padre. Corwin no discutió, pero Ruby intuyó que la conversación no había terminado. Sabía que en cuanto llegaran a casa, Prudence intervendría con sus consejos y planes, y entonces ella tendría que hacer valer su derecho a tomar su propia decisión. Ruby regresó a Marysville una semana después del funeral. Todas las formalidades de la herencia se habían completado y ella era oficialmente la propietaria del Hotel Bell.
Le habían concedido una excedencia en el hospital a regañadientes. A sus superiores no les hizo ninguna gracia la repentina petición de un mes de permiso, pero dadas las circunstancias y su impecable reputación, habían accedido. La mañana empezó bien. Ruby se despertó en la espaciosa suite que ahora consideraba su hogar temporal. Corwin se había quedado en su ciudad, alegando que no podía pedir una excedencia en su trabajo en el banco. Ruby sospechaba que la verdadera razón era otra. Quería dar a su madre la oportunidad de echar un vistazo al hotel sin su presencia. Después de desayunar en el restaurante del hotel, donde el chef le había preparado personalmente una tortilla de trufa, Ruby se dirigió a su despacho. Sobre la mesa estaban los documentos que Winnie le había preparado: informes de ocupación de habitaciones, resúmenes financieros del último trimestre, contratos con proveedores. «Buenos días, señora Palmer», entró Winnie en el despacho con una taza de café. «¿Qué tal ha dormido?» «Bien, gracias», sonrió Ruby. «Y por favor, llámeme Ruby». «Lo que usted diga», asintió Winnie. «Hoy estamos a plena ocupación. Llega un grupo de hombres de negocios para una conferencia en la ciudad. También hay algunos huéspedes individuales». Ruby asintió, tratando de asimilar la información que era nueva para ella. En sus 7 años como enfermera, estaba acostumbrada a cierto ritmo y responsabilidades. Aquí tenía que aprender desde cero. «Winnie, ¿crees que puedo hacerlo?», preguntó de repente, sintiéndose insegura. La recepcionista sonrió. «Tu padre tampoco tenía experiencia en hostelería cuando compró este hotel. Era abogado, pero tenía visión y ganas de aprender. Estoy segura de que usted lo hará igual de bien». Esta conversación dio confianza a Ruby, que se sumergió en su trabajo con entusiasmo. A la hora de comer, ya tenía una idea general de cómo funcionaba el hotel e incluso había elaborado una lista de preguntas para discutir con la dirección. Pero su estado de ánimo se ve alterado por la llegada de unos invitados inesperados. La puerta del despacho se abrió sin llamar y Corwin y su madre, Prudence Palmer, aparecieron en el umbral. «¡Sorpresa!», exclamó Corwin al entrar en el despacho. «Hemos decidido venir temprano». Ruby se quedó helada, mirando fijamente a la mujer alta, impecablemente vestida y de fríos ojos azules. Prudence siempre daba la impresión de alguien que sabía exactamente lo que quería y no se detendría ante nada para conseguirlo. «Prudence», se levantó Ruby para saludarla. «No esperaba verte tan pronto». «No podía dejar que mi hijo y mi nuera se ocuparan solos de un asunto tan grave», dijo Prudence, recorriendo el despacho con mirada crítica. «Corwin me ha hablado de tu inesperada herencia. Muy interesante». Se acercó al escritorio y cogió uno de los informes financieros sin invitación. «Los ingresos del último trimestre son impresionantes, pero los gastos de personal parecen inflados. ¿Cuántos empleados tiene?» «27 empleados fijos y algunos temporales», respondió Ruby, molesta por la intransigencia de su suegra. «Es mucho para un hotel de este tamaño», dijo Prudence mientras revisaba el papeleo. «Yo recomendaría racionalizar el personal». «Acabamos de conocer el hotel», le recordó Ruby. No quisiera tomar ninguna decisión precipitada. Prudence la miró con una ligera condescendencia. «Querida, en los negocios no se puede ser sentimental. Cada empleado de más es una pérdida de beneficios». Corwin se apartó, pasando la mirada de su madre a su esposa, claramente sin querer interferir en un posible conflicto. «Mamá tiene razón, Ruby», dijo al fin. «Siempre puedes volver a contratar a gente si te das cuenta de que es necesaria». Ruby respiró hondo, intentando mantener la calma. «Agradezco el consejo, pero primero me gustaría entender mejor cómo funciona el hotel. Además, hay una cláusula en el testamento sobre conservar los puestos de trabajo durante 1 año». «Los testamentos se pueden impugnar», dijo Prudence despreocupadamente mientras seguía hojeando los documentos. «No voy a impugnar el testamento de mi padre», dijo Ruby con firmeza.
Prudence la miró con una expresión de leve sorpresa ante la resistencia. Como tú digas, querida, pero déjame al menos ver cómo funcionan las cosas aquí. ¿Corwin dijo que te alojabas en una suite? Sí, en la tercera planta. Bien, sonrió Prudence. Corwin, ayúdame con mi equipaje. Yo también me quedaré aquí. Ruby quiso objetar, pero no antes de que Prudence ya hubiera salido del despacho y Corwin la siguiera con mirada culpable. Sola, Ruby se recostó en su silla, sintiendo que su entusiasmo inicial se desvanecía en ansiedad. La aparición de Prudence significaba que tendría que defender cada decisión que tomara. Su suegra nunca la había tratado de igual a igual, siempre la había visto como una simple enfermera sin ambición ni visión para los negocios. Media hora más tarde llamaron a la puerta y Winnie entró con cara de preocupación. Ruby, siento molestarte, pero tu suegra exige ver todas las habitaciones del hotel y tener acceso a los libros. Ruby suspiró. Siempre es así. Hablaré con ella. Pero hablar con Prudence no dio los resultados deseados. Su suegra ya había visto casi todo el hotel y estaba sentada en el restaurante, tomando notas en su cuaderno. «Ah, Ruby», dijo sin levantar la vista. «Estoy haciendo una lista de los cambios que hay que hacer. Este restaurante es demasiado caro de mantener. Hay que reducir el menú, dejando solo los platos más populares y rentables». «Prudencia», comenzó Ruby, intentando hablar con calma. «Agradezco tu preocupación, pero prefiero ocuparme yo misma del hotel. Al fin y al cabo, es mi herencia». Prudence finalmente levantó la vista de su cuaderno. «Que pronto se convertirá en el negocio de la familia Palmer, ¿no? Corwin y tú estáis casados, así que el hotel también es patrimonio suyo». «Legalmente, soy la única propietaria del hotel», le recordó Ruby. «Y me gustaría que respetaras mi derecho a tomar decisiones». Prudence sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Por supuesto, querida. Solo te ofrezco mi ayuda. Tengo 20 años de exitosa gestión empresarial a mis espaldas, mientras que tú tienes, bueno, la experiencia de una enfermera es ciertamente valiosa a su manera». En ese momento Corwin se acercó a ellos. «¿Estáis bien?», preguntó, percibiendo la tensión entre las mujeres. «Bien», respondió Prudence. «Le estaba diciendo a Ruby que estoy lista para ayudar a dirigir el hotel. Con mi experiencia y mis contactos podríamos aumentar considerablemente los beneficios». Corwin miró a su mujer. «Es una gran idea, ¿verdad? Mamá sabe de negocios». Ruby sintió que la irritación crecía en su interior. Una vez más, Corwin se ponía de parte de su madre sin siquiera escuchar su opinión. «Agradezco la oferta», dijo discretamente, «pero por ahora quiero resolver lo que me dejó mi padre». A la mañana siguiente, Ruby se despertó con un fuerte golpe en la puerta de su habitación. Le costó abrir los ojos. Había estado estudiando los papeles hasta bien entrada la noche, intentando comprender mejor la situación financiera del hotel. Al abrir la puerta vio a Winnie con cara de angustia. «Ruby, lo siento, pero tu suegra está allí. Tu suegra está despidiendo a Marco». «¿A quién?», preguntó Ruby somnolienta. «A Marco, nuestro chef. Dijo que su sueldo era demasiado alto y que ya había llamado a algún chef que conocía para una entrevista». Ruby se vistió rápidamente y corrió al restaurante. Allí encontró a Prudence tomando café tranquilamente, mientras un hombre corpulento con bigote, el mismo chef, discutía emocionado con ella. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ruby acercándose a ellos. «Ah, Ruby», sonrió Prudence. «Estoy explicándole al señor Valenti que sus servicios ya no son necesarios. Su sueldo representa casi el 10% de todos los gastos de personal, lo cual es totalmente inaceptable». «He trabajado con el señor Keaton desde el principio», se indignó el chef. «Nuestro restaurante tiene fama de ser uno de los mejores de la ciudad». Ruby levantó la mano para detener la discusión. «Prudencia, no tienes derecho a despedir a los empleados. Yo soy la dueña del hotel y tomo todas las decisiones sobre el personal.
Prudence tomó un sorbo de café antes de replicar. Solo intento ayudar. Corwin estuvo de acuerdo en que era necesario optimizar la plantilla. Corwin no es el dueño del hotel, le recordó Ruby. Y el testamento establece claramente que todos los empleados conservan sus puestos durante al menos un año. Si insistes en mantener esa ridícula condición, Prudence se encogió de hombros, no puedo obligarte, pero recuerde que cada mes perderá una suma considerable en gastos innecesarios. En los días siguientes la situación no hizo más que empeorar. Prudence, sin autoridad formal, se las arregló para interferir en todos los aspectos del funcionamiento del hotel. Criticó el sistema de reservas por anticuado, cambió el horario de trabajo de las camareras sin consultar a su jefe e insistió en cerrar el spa entre semana para ahorrar dinero. El personal del hotel estaba confuso. No sabían a quién escuchar y acudían a Ruby con quejas y preguntas, pero cada vez que intentaba hablar con Prudence, su suegra desechaba sus objeciones alegando su experiencia y el apoyo de Corwin. «Ruby, eres demasiado sentimental», le decía. «Los negocios requieren decisiones difíciles. Si no eres capaz de tomarlas, quizá deberías confiar en alguien con más experiencia para dirigir el hotel». El cuarto día de Prudence en el hotel, se produjo un grave conflicto. Su suegra había decidido convertir una de las salas de conferencias en habitaciones adicionales, argumentando que las habitaciones de hotel eran más rentables que las de alquiler. «Eso es absurdo», objetó Ruby. «Las salas de conferencias atraen a clientes de negocios que luego reservan habitaciones. Forma parte del modelo de negocio del hotel». «Un modelo de negocio obsoleto», replicó Prudence. «Ya me he puesto en contacto con el interiorista, que vendrá la semana que viene. No tienes derecho a tomar estas decisiones». Ruby había perdido por fin la paciencia. «Este es mi hotel, y no permitiré que destruyas lo que mi padre creó». Prudence sonrió fríamente. «Querida, ¿de verdad crees que puedes hacerlo mejor? Reconócelo. Has sido enfermera toda tu vida. No tienes ni idea de cómo dirigir un negocio de este calibre». «Mamá tiene razón, Ruby», intervino Corwin, que hasta entonces había observado la discusión en silencio. «Tienes que admitir que no tienes experiencia. Mamá solo quiere ayudar». Ruby miró a su marido con decepción. «Yo no pedí esta ayuda, y yo creía que tú me apoyarías, no que te pondrías de su parte». Corwin parecía avergonzado. «No estoy tomando partido. Solo quiero que el hotel prospere, y mamá sabe lo que hace». «Exacto», dijo Prudence. «Te propongo un compromiso. Sigues siendo el propietario formal, pero me confías la gestión a mí. Convertiré este hotel en la joya de nuestro imperio familiar». «¿Imperio familiar?», intervino Ruby. «¿Ya consideras tuyo el hotel?» «Corwin es mi hijo y tu marido», explicó Prudence con paciencia, como si hablara con un niño. «Lo que te pertenece a ti, en cierto sentido, le pertenece a él y, por tanto, a la familia Palmer. Solo quiero asegurarme de que este activo se gestiona adecuadamente». Ruby miró a su marido, esperando que objetara, pero Corwin permaneció en silencio, evitando su mirada. En ese momento se dio cuenta de que estaba completamente del lado de su madre. «No aceptaré tu babi», dijo Ruby con firmeza, «y te pido que abandones el hotel». Prudence se echó a reír. «¿Me estás echando? ¿A tu propia suegra?» «Te pido que respetes mis derechos como propietaria de este lugar», replicó Ruby. «Si no puedes hacerlo, entonces sí, preferiría que te alojaras en otro hotel». A la mañana siguiente, Ruby se sorprendió al enterarse por Winnie de que Prudence había accedido de algún modo al sistema de reservas y había hecho cambios. «Afirma que la suite en la que te alojas estaba reservada para un huésped importante mucho antes de que llegaras», explicó Winnie. «He comprobado el sistema y efectivamente hay una reserva. Si la cancelamos, podría afectar a la reputación del hotel». «Es su venganza», dijo Ruby con amargura. «No puede apoderarse abiertamente del hotel, así que me está haciendo la vida imposible».
Me temo que la única habitación disponible es la pequeña del personal, en la planta baja, añadió Winnie con culpabilidad. Ruby suspiró. Bien, me mudaré allí. No me rebajaré a su nivel. La habitación del personal era minúscula. Una cama estrecha, un escritorio pequeño, un armario y un cuarto de baño diminuto. Nada que ver con la espaciosa suite en la que había vivido antes. Mientras acomodaba sus cosas, Ruby sintió que la determinación crecía en su interior. Prudence había querido doblegar su voluntad, demostrarle que no podía hacerlo sin su ayuda. Pero ahora era una cuestión de principios que demostrara que podía administrar la herencia de su padre. Por la tarde, Ruby se sentó en el pequeño jardín del hotel, intentando ordenar sus pensamientos. Los últimos días habían sido difíciles y se sentía sola en esta lucha. Corwin se había puesto claramente del lado de su madre, y el personal del hotel, aunque amable con ella, seguía dudando de su capacidad para llevar el negocio. «Hace una noche preciosa, ¿verdad?», se oyó una voz cercana. Ruby se giró y vio a un hombre canoso de unos 65 años, elegantemente vestido, con amables arrugas alrededor de los ojos. «Sí, es una velada muy agradable», aceptó. «Permítame que me presente». El hombre hizo una ligera reverencia. «Roger Tate. Me alojaré en su hotel durante unas semanas». «¿Es usted uno de los huéspedes importantes por los que me desalojaron de mi suite?», preguntó Ruby con ligera ironía. Roger sonrió. «Oh, no. Tengo una habitación modesta en la primera planta. Solo estoy aquí para descansar y trabajar en mis memorias». «¿Es usted escritor?», se preguntó Ruby. «Más bien un hombre con una rica historia que preservar», dijo con evasivas. «¿Es usted el nuevo propietario del hotel?». Ruby lo miró sorprendida. «¿Cómo lo sabe?». «Es un pueblo pequeño». Roger se encogió de hombros. «Las noticias vuelan, sobre todo las interesantes, como las herencias y los dramas familiares. Así que todo el mundo conoce ya mis problemas con mi suegra». «Solo lo que ven desde fuera», dijo Roger en voz baja. «He notado cierta tensión, y el hecho de que te hayas mudado de la suite a la habitación del personal es un movimiento inusual para el dueño de un hotel». Ruby no sabía por qué, pero sintió el impulso de compartir sus problemas con aquel desconocido. Tal vez porque era el único que parecía realmente interesado en su situación, sin tener en cuenta sus propios intereses. «Mi suegra cree que no estoy capacitada para dirigir el hotel», comenzó, «y está haciendo todo lo posible para demostrarlo. Ya ha intentado despedir al cocinero, ha cambiado los horarios del personal y ahora me ha echado de mi habitación». «¿Y qué piensas hacer tú?», preguntó Roger, escuchando atentamente. «Resistirme», dijo Ruby con firmeza. «Este es el hotel de mi padre. Me lo dejó a mí, no a la familia Palmer, y no voy a dejar que se lo lleven». «Una decisión valiente», asintió Roger con aprobación. «Christopher Caton estaría orgulloso». Ruby lo miró sorprendida. «¿Conocías a mi padre?». «Marysville es un pueblo pequeño», respondió Roger de nuevo con evasivas. «Aquí todo el mundo se conoce, especialmente los propietarios de negocios de éxito». Hablaron durante una hora más o menos. Roger escuchó atentamente y dio algunos consejos prácticos sobre la gestión del hotel. Ruby se sentía cada vez más segura de sí misma a medida que comentaba sus planes e ideas con él. «¿Sabes qué es lo más frustrante?», dijo en un momento dado. «Que mi marido está completamente del lado de su madre. Ni siquiera intenta entenderme». «Algunos hombres permanecen toda la vida al lado de sus madres», dijo Roger filosóficamente. «Pero quizás si demuestras que puedes llevar el hotel con éxito, lo reconsidere». «¿Y si no puedo hacerlo?», preguntó Ruby en voz baja, expresando su mayor temor. «¿Y si Prudence tiene razón y solo soy una enfermera a la que le ha tocado el hotel por casualidad?». Roger sonrió suavemente. «No eres solo una enfermera, Ruby. Eres la hija de Christopher Caton. Y si él te eligió como heredera de su negocio, significa que vio algo especial en ti, algo que tal vez no has visto en ti misma todavía».
Ruby se sintió profundamente conmovida por estas palabras. Por primera vez desde su herencia, sintió que realmente podría estar a la altura de la tarea, y que su padre había hecho bien en dejarle el hotel a ella. Roger Tate era un hombre detallista. Era un rasgo que le había ayudado a convertirse en un exitoso director de hotel antes de jubilarse hacía 3 años. Ahora esa aguda observación tenía un propósito diferente: evaluar cómo la heredera de Christopher Caton estaba llevando la gestión del Hotel Bell. Técnicamente, no era más que un huésped que ocupaba una habitación estándar del primer piso, pero en realidad, Roger escudriñaba cada cambio, cada incumplimiento de las normas que Christopher y él habían elaborado a lo largo de los años. Durante el desayuno, Roger se dio cuenta de que el servicio se había simplificado. Habían desaparecido las flores frescas que solían estar en todas las mesas. El café se servía en tazas normales en lugar de la vajilla característica del Bell Hotel. Pequeñas cosas, pero eran las que hacían que un lugar se sintiera especial. ¿Pasa algo con el desayuno, señor?, preguntó la camarera al ver que miraba la mesa con gesto crítico. No pasa nada, sonrió Roger. Es solo que estuve aquí hace 1 año y algunas cosas han cambiado. Oh, la dirección es nueva, dijo la chica en voz baja mirando a su alrededor. La señora Palmer, la mayor, cree que gastamos demasiado en detalles innecesarios. Roger hizo una nota mental. Prudence Palmer está interfiriendo activamente en la gestión del hotel a pesar de no tener ningún derecho legal. Escribió en su cuaderno más tarde, sentado en su habitación. La conversación de ayer con Ruby le había dado una idea de la situación, pero quería ver las cosas por sí mismo, y lo que vio le inquietó. El hotel que él y Christopher habían elevado al nivel de un sofisticado establecimiento boutique se estaba transformando en un hotel corriente, donde el criterio principal era la economía. Por la tarde, Roger se quedó deliberadamente en el vestíbulo, observando el trabajo de los recepcionistas. Se fijó en un nuevo empleado tras el mostrador, un joven que, obviamente, no estaba familiarizado con el sistema de reservas y preguntaba nervioso a su colega por cualquier detalle. «Disculpe, ¿podría ayudarme con información sobre los tratamientos del spa?». Roger se dirigió al nuevo recepcionista. El spa está cerrado entre semana», respondió inseguro. «Nueva política. ¿Es así?», se preguntó Roger. «¿Qué pasa con los huéspedes que reservaron habitaciones con servicios de spa incluidos?». El joven miró confuso a su colega, que se apresuró a intervenir. «Lamentablemente, tenemos un cambio temporal en el funcionamiento del centro de spa, pero podemos ofrecerle un descuento en otros servicios como compensación». Roger se negó cortésmente y dio un paso atrás. Reducir los servicios sin notificarlo debidamente a los huéspedes era una grave violación de la política del Hotel Bell. Christopher siempre decía: «Promete menos, haz más, pero nunca faltes a tu palabra». A última hora de la tarde, Roger había recopilado toda una lista de los cambios que había notado a lo largo del día. La mayoría de ellos eran menores individualmente, pero en conjunto reducían considerablemente el nivel de servicio que siempre había distinguido al Bell Hotel de sus competidores. Después de cenar, volvió a encontrarse con Ruby en el jardín del hotel. Parecía cansada y disgustada. «¿Un día duro?», preguntó Roger sentándose a su lado. «No tienes ni idea», suspiró Ruby. «Prudence ha recortado el presupuesto de víveres para el restaurante, y Marco, nuestro chef, amenaza con dimitir. Ha despedido a 2 criadas que llevaban años trabajando aquí, diciendo que eran valuo. Y eso a pesar de que en el testamento figuraba una cláusula sobre el mantenimiento de sus puestos de trabajo». «¿Cómo lo justificó?». «Dijo que habían quebrantado la disciplina laboral, lo que técnicamente permite despedirlas sin violar el testamento. Pero eso no es cierto. Yo hablé con ellos». Prudence solo se metía con pequeñeces. Roger frunció el ceño. «¿Y su marido? Está dejando que ocurra».
Ruby sonrió con amargura. Corwin apoya totalmente a su madre. Dice que ella está down los procesos empresariales. Ayer incluso intentó convencerme de que firmara un poder notarial autorizando a Prudence a actuar en mi nombre. ¿Te lo imaginas? ¿Y qué hizo usted? Me negué, por supuesto, pero causó otro escándalo. Corwin me acusó de no pensar en el bien de la familia, de ser terco y desagradecido, que por mi terquedad estábamos perdiendo la oportunidad de convertir el hotel en un negocio verdaderamente rentable. Roger sacudió la cabeza pensativo. Sabes, Ruby, a veces es bueno mirar las cosas desde otro ángulo. ¿Por qué no reúnes pruebas de que las acciones de tu suegra en realidad están perjudicando al hotel en lugar de ayudarlo? ¿Qué tipo de pruebas? Reseñas de huéspedes, datos financieros, cifras de ocupación, una comparación del antes y el después de los cambios de Prudence. Las cifras y los hechos son lo que convencerá a su marido si realmente se preocupa por el bien del negocio y no solo apoya a su madre por costumbre. A Ruby se le iluminaron los ojos. Es una idea estupenda. Winnie podrá ayudarme con eso. Lleva 20 años trabajando aquí y conoce los entresijos del negocio. Pero ten cuidado, le advirtió Roger. Tu suegra no parece el tipo de persona que renunciaría a sus planes fácilmente. A la mañana siguiente, Ruby quedó con Winnie en un pequeño café cercano al hotel. No quería arriesgarse a hablar de sus planes en el Bell Hotel, donde Prudence podría oírlos. «Winnie, necesito tu ayuda», dijo Ruby mientras se acomodaban en una mesa del rincón más alejado. «Quiero reunir información sobre cómo los cambios de Prudence están afectando al hotel». Winnie asintió. «Ya he empezado a hacerlo. No podía soportar ver cómo se deterioraba lo que habíamos construido durante años. Tengo copias de las críticas de los huéspedes de la última semana. Ha habido quejas sobre la calidad del servicio, cosa que antes casi nunca ocurría». Le tendió a Ruby una carpeta con las impresiones. «El desayuno es peor que el de un motel normal. El spa está cerrado a pesar de que me garantizaron este servicio cuando hice la reserva. El nuevo personal no tiene experiencia y no conoce los entresijos del hotel», leyó Ruby en voz alta. «Esto es horrible». «Y es solo el principio», dijo Winnie con tristeza. Prudence había reducido la limpieza de las habitaciones. Ahora las camareras tenían que atender más habitaciones en el mismo tiempo, lo que inevitablemente afectaba a la calidad. Canceló la reposición diaria de flores en el vestíbulo y las habitaciones. Despidió al pianista que tocaba en el bar del vestíbulo por las tardes. Ruby se asombra de la magnitud de los cambios. «¿Cómo puede hacer todo esto sin mi consentimiento?» «Corwin firma algunas de las órdenes por ti», admitió Winnie a regañadientes. «Le dice al personal que estás al tanto de los cambios y que los has aprobado, pero que estás demasiado ocupada para hacerlo personalmente. Es indignante». Ruby sintió que la ira le hervía por dentro. «No tiene derecho a firmar nada en mi nombre». «La mayoría del personal lo sabe», la tranquilizó Winnie. «Pero temen perder su empleo si la contradicen. Prudence ya ha despedido a 3 por insubordinación. Quiero todos los documentos que firmó Corwin», dijo Ruby con firmeza, «y un informe completo sobre los cambios financieros realizados en la última semana. También necesito la ocupación y las tarifas medias de las habitaciones antes y después de la llegada de Prudence». «Conseguiré todo lo que pueda», asintió Winnie. «Pero hay algo más que deberías saber. Anoche oí a Prudence hablando con un hombre en el vestíbulo. Hablaban de la posibilidad de vender parte de los terrenos del hotel para urbanizarlos». Ruby se quedó helada. ¿Vender los terrenos? Pero si eso está expresamente prohibido en el testamento. Padre había especificado que el hotel debía conservar su integridad histórica, incluidos el jardín y las dependencias. «Exacto», confirmó Winnie. «El hombre era de Marysville Development. Quieren construir un centro comercial en el solar de los antiguos establos y parte del jardín». «No es solo una violación del testamento de mi padre», se indignó Ruby. «Es destruir el carácter histórico del hotel.
Los establos forman parte de la arquitectura original, tienen más de 100 años, y el jardín fue diseñado por un famoso paisajista en 1910. A Prudence no le importa. Hablaba de rentabilizar activos no utilizados. Ruby se levantó con decisión. Eso no va a suceder. No voy a dejar que venda ni un palmo de terreno del Hotel Bell. De vuelta al hotel, Ruby fue directa al despacho de su padre, que ahora era su oficina. Allí encontró a Prudence mirando unos papeles. «Ah, Ruby», dijo su suegra con indiferencia sin levantar la vista. Estaba mirando el plano del terreno del hotel. ¿Sabías que los antiguos establos y parte del jardín no se utilizan, sino que requieren un mantenimiento constante? Lo sé, respondió Ruby con frialdad. Y también sé que planeas vender los terrenos para urbanizarlos. Prudence levantó por fin la vista, un poco sorprendida. Estoy explorando las posibilidades. Son solo negocios, querida. Los activos no utilizados deben ser rentables. No se trata solo de activos no utilizados, objetó Ruby. Es una parte histórica del hotel, y el testamento de papá establece claramente que la zona no puede subdividirse ni venderse. Los testamentos se pueden impugnar, se encogió de hombros Prudence. Sobre todo si se demuestra que el propietario actual es incapaz de gestionar los bienes con eficacia. Ruby se puso tensa. ¿Qué quieres decir? Solo que su gestión del hotel deja mucho que desear, sonrió Prudence. Los huéspedes no están contentos, el personal está desorientado, los ingresos disminuyen. Si no fuera por mi intervención, la situación sería aún peor. Ha sido tu intervención la que ha causado todos estos problemas, exclamó Ruby. Estás reduciendo deliberadamente la calidad del servicio, despidiendo a personal experimentado y cancelando los servicios que hacían especial al Bell Hotel. Prudence se rió. Oh, querida, de verdad que no entiendes nada de negocios. Yo optimizo los costes y aumento la rentabilidad. Eso es lo que hace un buen gestor. Tú no eres gerente, le recordó Ruby. Ni siquiera tienes un cargo oficial en este hotel. Es un malentendido temporal, desestimó Prudence. Corwin está trabajando en ello. Por cierto, te está buscando. Quiere discutir algunos asuntos legales. Ruby se reunió con su marido en el vestíbulo del hotel. Corwin parecía un poco nervioso, lo que no era habitual en él. Ruby, tenemos que hablar, dijo llevándosela aparte. Mamá está ofreciendo un acuerdo muy lucrativo con Marysville Development. Están dispuestos a pagar una suma considerable por parte de los terrenos del hotel, que no se puede vender según el testamento, le recordó Ruby. Sí, pero... Corwin vaciló. Los abogados dicen que hay formas de eludir esa restricción. Técnicamente, podríamos formar una empresa conjunta en la que el hotel conservara la propiedad formal del terreno, pero permitiera al promotor utilizarlo. Ruby negó con la cabeza. Eso sigue siendo una violación del testamento de mi padre. Él quería que el hotel conservara su integridad histórica. Pero piensa en los beneficios, insistió Corwin. Podríamos utilizar el dinero para modernizar las habitaciones, renovar el restaurante, o para que tu madre pudiera decir que salvó al hotel de los problemas financieros que ella misma creó, replicó Ruby. No firmaré ningún documento sobre la venta o el subleasing del terreno. Corwin suspiró. Temía que dijeras eso. Ruby, entiéndelo, mamá quiere ayudar de verdad. Ella ve potencial en este lugar que podemos aprovechar. No, Corwin. Ella ve una oportunidad para hacerse con el control de un activo valioso, y tú la estás ayudando, dijo Ruby con amargura. Dime sinceramente, ¿de verdad crees que lo que está haciendo tu madre es bueno para el hotel? Despido de personal experimentado, reducción de servicios, huéspedes descontentos. ¿A eso le llamas tú huyó? Corwin parecía inseguro. Mamá dice que son dificultades temporales, que a veces hay que dar un paso atrás para poder dar dos hacia adelante. ¿Y tú la crees? Lleva 20 años dirigiendo un negocio de éxito. Otro negocio, le interrumpió Ruby.
No es lo mismo una cadena de tiendas que un hotel boutique. Son los detalles, el ambiente, el servicio personalizado, todas las cosas que tu madre considera gastos innecesarios. Corwin guardó silencio, considerando claramente sus palabras. Por primera vez, desde que Prudence había llegado, Ruby vio dudas en sus ojos. Escucha, le cogió la mano. No digo que tu madre sea una mala persona o una mala empresaria, pero sus métodos no son apropiados para el Hotel Bell. Y si de verdad te importa el futuro de este lugar, tienes que reconocerlo. En ese momento Roger Tate se acercó a ellos. Pido disculpas por la intrusión, dijo, pero no he podido evitar escuchar parte de vuestra conversación. Como huésped de este hotel y alguien que se ha alojado aquí muchas veces, me gustaría compartir mi opinión. Corwin frunció el ceño con disgusto. Es una conversación privada. Se trata del destino del hotel en el que me hospedo ahora, objetó Roger en voz baja. Y como cliente, puedo opinar. He notado un descenso significativo en la calidad del servicio en los últimos días. El spa está cerrado, aunque me garantizaron ese servicio cuando hice la reserva. El desayuno se ha vuelto notablemente más modesto. La música nocturna en el vestíbulo, de la que había disfrutado en visitas anteriores, ha desaparecido. Ruby miró con aprecio a Roger. ¿Ves? No es solo mi opinión. Los huéspedes notan los cambios y no les gustan. Un huésped no es un indicador, dijo Corwin con terquedad. Puedo asegurarte que no soy el único que ha notado los cambios, replicó Roger con calma. En el restaurante, durante el desayuno, oí varias conversaciones de otros huéspedes que estaban decepcionados. Un caballero incluso dijo que no recomendaría el hotel a sus socios comerciales, como había hecho antes. Corwin estaba claramente confuso. Estaba acostumbrado a confiar en el criterio de su madre en todo lo relacionado con los negocios, pero ahora incluso un extraño confirmaba las palabras de Ruby de que los cambios estaban perjudicando al hotel. «Ia, tengo que pensarlo», dijo finalmente. «Quizá algunas de las ideas de mamá sean realmente demasiado radicales para este lugar». Cuando Corwin se marchó, Ruby se volvió hacia Roger. «Gracias. Creo que tus palabras le han hecho pensar». «De nada», sonrió Roger. «Me preocupa mucho el futuro de este hotel». «¿Se aloja aquí a menudo?», preguntó Ruby. «Con la suficiente frecuencia como para darme cuenta de todos los cambios», dijo Roger con evasivas. «Y espero sinceramente que el Bell Hotel conserve las cualidades que lo hacen especial». Aquella noche Winnie le llevó a Ruby los documentos que había reunido. Entre ellos había una copia del acuerdo preliminar con Marysville Development, firmado por Prudence en nombre del hotel. «No tenía derecho a firmarlo», dijo Ruby indignada. «El acuerdo no era válido». «Técnicamente, sí», convino Winnie. «Pero ya había recibido el depósito y lo había gastado en mejorar el sistema de seguridad, que ella misma había calificado de vía. En realidad, el viejo sistema funcionaba bien». Ruby hojeó otros documentos, informes de reducción de costes, cambios de personal, nuevas políticas de precios para las habitaciones. Todo indicaba que Prudence estaba convirtiendo metódicamente el Bell Hotel en un establecimiento estandarizado, donde el principal objetivo era la economía, no la calidad del servicio. Debería enseñárselo a Corwin, decidió Ruby. Quizá las cifras le convencieran de que su madre estaba perjudicando al hotel, no ayudándolo. «Ten cuidado», advirtió Winnie. Prudence no era de las que admitían la derrota fácilmente. A la mañana siguiente, Ruby buscó a Corwin para mostrarle los documentos que había reunido. Lo encontró en el jardín del hotel, sentado en un banco con expresión pensativa. «Corwin, tenemos que hablar», le dijo sentándose a su lado. «Tengo pruebas de que las acciones de tu madre están perjudicando al hotel». Corwin la miró con una seriedad desacostumbrada. «Empiezo a darme cuenta», admitió. «Anoche entré en el bar y oí hablar a 2 clientes habituales. Hablaban de que no volverían a alojarse aquí si la calidad del servicio seguía empeorando».
Ruby miró sorprendida a su marido. ¿Qué te parece? No sé qué pensar, admitió Corwin con sinceridad. Toda mi vida he creído que mamá siempre sabía lo que era mejor. Convirtió la pequeña tienda de mi padre en una cadena de 20 establecimientos. Tiene éxito en los negocios. Pero la hostelería es distinta de la venta al por menor, dijo Ruby suavemente. Aquí lo importante son otras cosas. Corwin asintió. Empiezo a darme cuenta. Ayer comprobé las críticas del Hotel Bell en Internet. Antes eran casi perfectas, pero en la última semana ha habido algunos comentarios negativos. La gente se queja de que el hotel ha perdido su encanto, de que el servicio ha empeorado. Ruby le tendió una carpeta. Aquí están todos los cambios que ha hecho tu madre en la última semana. Y sus consecuencias. Los menores costes han llevado a una menor calidad. Y una menor calidad conducirá inevitablemente a una menor reputación y finalmente a unos menores ingresos. Corwin empezó a hojear los documentos, frunciendo el ceño más y más con cada página. No me había dado cuenta de que fuera tan grave, dijo finalmente. Mamá decía que se limitaba a optimizar costes, omitiendo aspectos clave del mantenimiento. Pero eso no es cierto, negó Ruby con la cabeza. Estaba destruyendo sistemáticamente todo lo que hacía especial al Bell Hotel, y ahora todo este asunto de la venta del terreno. Sí, eso también me molesta, admitió Corwin. Sé que el testamento de tu padre prohíbe explícitamente la venta o subdivisión del terreno. Cuando se lo pregunté a mamá, me dijo que había encontrado una laguna legal, pero me pareció injusto. Ruby miró esperanzada a su marido. ¿Así que te das cuenta de que sus acciones son malas para el hotel? Corwin asintió lentamente. Empiezo a darme cuenta. Pero, ¿qué podemos hacer? Mamá no se echa atrás fácilmente. Tenemos que proteger el hotel, dijo Ruby con firmeza. Es el legado de mi padre y no permitiré que lo destruyan. Nuestro legado, la corrigió Corwin, incluyéndose por primera vez en esta historia no como partidario de su madre, sino como aliado de su esposa. Tienes razón, Ruby. No podemos dejar que mamá destruya lo que tu padre creó. Ruby sintió que la esperanza crecía en su interior. Quizás Corwin por fin empezaba a ver la situación a través de sus ojos. ¿Qué sugieres?, preguntó. Hablaré con mamá, dijo Corwin con firmeza. Le explicaré que sus métodos no son apropiados para este hotel, que le agradecemos su disposición a ayudar, pero que nosotros nos encargaremos. ¿Crees que te escuchará? ¿Sinceramente? No lo sé, suspiró Corwin. Pero tengo que intentarlo. Después de todo, soy su hijo. Quizá me escuche. En ese momento se les acercó Roger Tate, elegantemente vestido como siempre y con una sonrisa amable. «Buenos días», dijo. «Espero no interrumpir su conversación». «No, en absoluto», sonrió Ruby. «Estábamos hablando del futuro del hotel». «¿Habéis llegado a un consenso?», preguntó Roger. Corwin asintió. «Sí, creo que por fin empezamos a entendernos. Me he dado cuenta de que algunos de los cambios realizados por mi madre podrían dañar la reputación del hotel». «Me alegra mucho oír eso», dijo Roger con sinceridad. «El Hotel Bell es un lugar muy especial. Sería una pena que perdiera su carácter único». Corwin miró a Roger con atención. «Parece que este lugar te importa de verdad». «Así es», contestó Roger con sencillez. «Tengo mis propias razones para desear que el Hotel Bell prospere». «De todos modos», dijo Corwin, levantándose, «tengo que encontrar a mamá y hablar seriamente con ella. Cuanto antes resolvamos esta situación, mejor para todos». Roger Tate miró pensativo las notas que había recopilado durante las 3 últimas semanas. El cuaderno estaba lleno de observaciones, hechos, cifras, cualquier cosa que pudiera indicar que se habían violado los términos del testamento de Christopher Caton. Había esperado que no se llegara a esto, que Ruby se ocupara del problema por sí misma, pero la situación no hacía más que empeorar, incluso cuando Corwin empezaba a cuestionar las acciones de su madre.
Prudence Palmer resultó ser más persistente de lo que él había previsto. Después de hablar con su hijo, no se echó atrás, sino que cambió de táctica. Ahora estaba entre bastidores, utilizando sus conexiones e influencia con Corwin para seguir cambiando el hotel a su antojo. «Es hora de poner fin a esto», murmuró Roger mientras cerraba su cuaderno. El mes estaba a punto de terminar y era hora de hacer un último recado para su viejo amigo Christopher Caton. Cogió el teléfono y marcó el número de Randall Finch, el abogado que llevaba el caso de la legalización. «Randall, soy Roger Tate. Sí, he terminado mi vigilancia. Hay infracciones y son graves. Creo que es hora de programar una reunión formal con todas las partes involucradas». Después de una breve conversación con su abogado, Roger fue en busca de Ruby. La encontró en el jardín del hotel, donde se paseaba inquieta de un lado a otro mientras hablaba por teléfono. Por la expresión de su cara, la conversación no era agradable. «No, no es posible», dijo. «No podemos cancelar la reserva del grupo Anderson. Son nuestros clientes habituales. Comprendo que Prudence haya prometido números a esa constructora, pero tenemos obligaciones con los clientes actuales». Terminó de hablar, suspiró irritada y solo entonces reparó en Roger. «Ah, hola», intentó sonreír. «Siento que lo hayas oído. Es otro problema creado por mi suegra». «¿Qué te ocurre?», preguntó Roger tomando asiento en el banco junto a ella. «Prudence prometió 10 habitaciones a Marysville Development la semana que viene», explicó Ruby. «Pero ya tenemos una reserva del grupo Anderson, que lleva 5 años alojándose aquí 2 veces al año. El administrador está en pánico porque Prudence insiste en cancelar la reserva de los Anderson en favor de los constructores». «¿Y qué han decidido?». «Por supuesto que vamos a mantener la reserva de los Anderson», dijo Ruby con firmeza. «No voy a sacrificar las relaciones a largo plazo con los clientes por ganancias a corto plazo, pero eso crea un problema, porque Prudence ya ha hecho una promesa a Marysville Development». Roger guardó silencio durante un rato, como si estuviera tomando una decisión, y luego miró a Ruby con gravedad. «Creo que ha llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa», dijo. «Ruby, tengo algo que decirte. No soy un simple huésped de este hotel». Ruby le miró sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «Soy Roger Tate, antiguo gerente del Hotel Bell y fideicomisario de tu padre, Christopher Caton», se presentó formalmente. «Según los términos del testamento, me he alojado en el hotel durante el último mes como huésped secreto para evaluar si se cumplen los términos del testamento y si se mantiene la calidad del servicio». Ruby se quedó helada, con los ojos muy abiertos. ¿Tú eres el huésped misterioso del testamento?», susurró. «¿Todo este tiempo?». Roger asintió. «Sí, tu padre ha sido mi amigo durante más de 20 años. Le ayudé a convertir el Hotel Bell en lo que llegó a ser en vida. Cuando Christopher sintió que su salud declinaba, me pidió que llevara a cabo esta misión en caso de que muriera». «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Había resentimiento en la voz de Ruby. «Esas eran las condiciones del testamento», explicó Roger. «Debía permanecer de incógnito hasta el final de la prueba. Pero ahora la situación requiere mi intervención. Las acciones de su suegra suponen una grave amenaza para el futuro del hotel». Ruby tardó en darse cuenta de lo que había oído. «¿Y cuáles son sus conclusiones? ¿Tenía yo el control?». «En las raras ocasiones en que has podido tomar decisiones sin la interferencia de Prudence, sí, bastante bien», sonrió Roger. «Has demostrado cariño por tu personal, atención al detalle y respeto por el legado de tu padre, todo lo que él valoraba en un gerente». «¿Y Prudence?». Roger frunció el ceño. «Sus acciones son una violación sistemática de los términos del testamento. Recortar personal en contra de la prohibición expresa, reducir la calidad del servicio, intentar vender parte de los terrenos históricos. He documentado no menos de 27 violaciones graves en las últimas 3 semanas». «¿Y ahora qué?», preguntó Ruby.
Ya me he puesto en contacto con el abogado de tu padre, Randall Finch. Hemos concertado una reunión formal para hoy a las 4 en la sala de conferencias del hotel. Asistirán usted, su marido, Prudence y todos los jefes de departamento del hotel. En esta reunión, presentaré formalmente mi informe y anunciaré mi decisión según los términos del testamento. A las 4 en punto, la sala de conferencias principal del Hotel Bell estaba llena de gente. Sentados alrededor de una larga mesa estaban Ruby, Corwin, Prudence, Winnie y otros jefes de departamento. El abogado Randall Finch estaba de pie junto a la ventana, hojeando unos documentos. El ambiente era tenso. Todos sabían que algo importante estaba a punto de suceder, pero nadie, excepto Ruby y Roger, sabía exactamente de qué se trataba. Prudence parecía molesta. «No veo por qué es necesaria esta reunión», dijo en voz suficientemente alta para que todos la oyeran. «Tenemos cosas más importantes que hacer que perder el tiempo en formalidades». «No es una simple formalidad, señora Palmer», replicó Randall Finch acercándose a la mesa. «Es un trámite formal, como estipula el testamento del señor Caton». A las 4 en punto se abrió la puerta y entró Roger Tate, vestido con un traje austero y una carpeta de cuero en la mano. Todas las miradas se volvieron hacia él. «Buenas tardes, señoras y señores», comenzó. «Muchos de ustedes me conocen como huésped del hotel, alojado aquí durante unas semanas, pero hoy actúo en calidad diferente». Puso su tarjeta de visita y su identificación sobre la mesa. «Mi nombre es Roger Tate. Fui gerente del Hotel Bell desde su adquisición por Christopher Caton hasta mi jubilación hace 3 años. También soy el fideicomisario del señor Caton y he sido autorizado por el testamento para evaluar la gestión del hotel en el primer mes de la transferencia de la propiedad». Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Prudence se irguió en su silla, con el rostro tenso. «De acuerdo con los términos del testamento», continuó Roger, «he pasado los últimos 28 días en el hotel, supervisando todos los aspectos de su funcionamiento y evaluando si la gestión cumple las normas establecidas por Christopher Caton». Abrió una carpeta y sacó una gruesa pila de documentos. «Mi informe contiene un análisis detallado de todos los cambios introducidos en el funcionamiento del hotel durante este periodo. Lamentablemente, tengo que declarar que la mayoría de estos cambios han supuesto una reducción significativa de la calidad del servicio y un incumplimiento de los términos del testamento». «Esto es absurdo». Prudence se indignó. «¿Qué derecho tiene usted a evaluar mi gestión?» «Técnicamente, señora Palmer, usted no tiene ningún derecho legal a gestionar este hotel», replicó Roger con calma. «Según los documentos, Ruby Palmer es la propietaria y solo ella está autorizada a tomar decisiones de gestión». «Yo actuaba como asesora», replicó Prudence, «y todas mis recomendaciones iban dirigidas a mejorar la eficacia del negocio». Roger negó con la cabeza. «Permítame citar algunos datos de mi informe. En primer lugar, usted despidió a 5 empleados que llevaban más de 3 años trabajando en el hotel, contraviniendo directamente la cláusula séptima del testamento sobre conservación del empleo». «Eran ineficaces», dijo Prudence. «Los 5 tenían un historial de rendimiento excelente», objetó Roger mostrando los documentos pertinentes. «Su despido estuvo motivado únicamente por el deseo de reducir costes». Pasó página. «En segundo lugar, redujeron ustedes considerablemente la calidad del servicio al suprimir una serie de servicios que eran una especialidad del Bell Hotel. Cambio diario de flores, música nocturna en el vestíbulo, cestas de bienvenida individuales para los huéspedes. Esto provocó críticas negativas y un deterioro de la reputación del hotel». «Era un gasto innecesario», dijo Prudence. «Los negocios deben ser eficientes». «Christopher Caton pensaba lo contrario», dijo Roger con firmeza. «Él creía que eran los pequeños detalles los que hacían especial al Bell Hotel y mantenían altos los precios de las habitaciones. Y tenía razón.
En las últimas 3 semanas, el precio medio de las reservas había bajado un 15% debido al deterioro de la calidad del servicio. Roger pasó a enumerar las irregularidades: cambio del menú del restaurante, reducción del horario del spa, cancelación de algunos servicios de conserjería. Con cada punto, Prudence parecía cada vez más molesta y Corwin cada vez más avergonzado. Pero la violación más grave, hizo una pausa Roger, es el intento de vender parte de los terrenos históricos del hotel a Marysville Development. El párrafo 12 del testamento prohíbe explícitamente cualquier subdivisión o venta de los terrenos del hotel durante 50 años después de la transferencia de la propiedad. No es una venta, es una empresa conjunta, objetó Prudence. Legalmente, los terrenos seguirían formando parte del hotel. Es una violación directa no solo de la letra, sino también del espíritu del testamento. Roger negó con la cabeza. Christopher Caton quería preservar la integridad histórica del hotel, incluidos el jardín y los antiguos establos. Su plan no es más que un intento de burlar su voluntad. Cerró la carpeta y se dirigió a todos los presentes. Sobre la base de mis observaciones y en virtud de la autoridad que me confiere el testamento de Christopher Caton, declaro que los términos del testamento han sido violados. De conformidad con el párrafo 23, se activa un plan sucesorio alternativo. Se hizo un silencio tenso en la sala. Ruby se puso pálida. No sabía nada del plan alternativo. ¿Perdería el hotel por culpa de su suegra? Roger, al darse cuenta de su preocupación, sonrió animándola. No te preocupes, Ruby. El plan alternativo no te descalifica como propietaria. Al contrario, refuerza tu posición como propietaria única. El plan crea un patronato de 3 personas, tú, yo y Winifred Pope, que tomarán conjuntamente todas las decisiones estratégicas sobre la gestión del hotel durante los próximos 5 años. Prudence saltó de su asiento. Eso es ilegal. No puedes cambiar las condiciones de la herencia. Sí puedo, replicó Roger con calma. Y es perfectamente legal. Randall, confírmalo, por favor. El abogado se adelantó. Así es. La cláusula 23 del testamento prevé un patronato en caso de incumplimiento de las condiciones básicas. Esta cláusula ha sido cuidadosamente redactada desde el punto de vista jurídico y se ajusta plenamente a la ley. Impugnaré esta decisión ante los tribunales. Prudencia amenazada. Puede intentarlo, aceptó Randall Finch, pero debo advertirle de que tenemos sobradas pruebas de que ha actuado mal, incluidos unos documentos que usted firmó y que no son legalmente vinculantes. Usted actuó sin la debida autoridad, lo que en sí mismo podría considerarse un intento de hacerse ilegalmente con el control. Prudence desvió la mirada hacia su hijo. Corwin, di algo. Esto también te concierne a ti. El hotel es propiedad de tu familia. Corwin parecía confuso, cambiando la mirada de su madre a su esposa. Finalmente, respiró hondo. Madre, creo que el señor Tate tiene razón. Nosotros violaste los términos del testamento y, francamente, muchas de tus decisiones han provocado el deterioro del hotel. ¿Me estás traicionando por ella? Prudence señaló a Ruby. ¿Después de todo lo que he hecho por ti? No estoy traicionando a nadie, dijo Corwin con cansancio. Solo estoy admitiendo los hechos. El hotel pertenece a Ruby y solo ella tiene derecho a decidir su destino. Prudence miró a su hijo con enfado. No esperaba esto de ti. Siempre creí que entendías el valor de los lazos familiares. Ruby también es mi familia, replicó Corwin en voz baja. Y lo he ignorado durante demasiado tiempo. Se volvió hacia su mujer. Lo siento, Ruby. Debería haberte apoyado desde el principio. Esta es tu herencia, y tienes todo el derecho a disponer de ella como mejor te parezca. Prudence, viendo que estaba perdiendo la batalla, cambió de táctica. Vale, admito que quizá algunas de mis decisiones fueron precipitadas, pero actué de buena fe,
en un esfuerzo por hacer el negocio más eficiente. Sus métodos no son apropiados para este hotel, señora Palmer, dijo Roger con suavidad. El Hotel Bell no es solo un negocio, es un legado que Christopher Caton quería preservar en su forma única. Se volvió hacia Ruby. Como presidenta del nuevo patronato, te invito a tomar la primera decisión oficial. ¿Qué quieres hacer ahora con el hotel? Ruby se lo pensó un momento y respondió con firmeza. En primer lugar, quiero que vuelva todo el personal despedido. En segundo lugar, quiero restaurar todos los servicios y estándares de servicio que existían bajo mi padre. Y en tercer lugar, quiero rescindir todos los acuerdos firmados sin mi conocimiento, incluido el acuerdo con Marysville Development. Roger asintió con aprobación. Es un gran comienzo. Creo que la señorita Pope y yo apoyamos plenamente estas decisiones. Una vez terminada la reunión, Prudence se entretuvo acercándose a Ruby. «¿Crees que has ganado?», dijo en voz baja. «Pero dirigir un hotel no es tan fácil como crees. Te encontrarás con problemas que ni siquiera te das cuenta de que tienes». «Puede ser», aceptó Ruby. «Pero tendré la ayuda de gente que se preocupa de verdad por el lugar. Y aprenderé». «No cuentes con mi ayuda», dijo Prudence con frialdad. «Me lavo las manos». Corwin, que había estado observando la conversación, se acercó a su mujer. «Ya se calmará», dijo. «Solo necesita tiempo para aceptar la derrota». A la mañana siguiente, Ruby convocó a todo el personal del hotel en el restaurante antes de que empezara la jornada laboral. De pie frente a ellos, junto a Roger y Winnie, sintió emoción pero también determinación. «Me gustaría presentarme formalmente», empezó. «Me llamo Ruby Palmer y soy la nueva propietaria del Hotel Bell. Las últimas semanas han sido difíciles para todos nosotros y les pido disculpas por la confusión y la incertidumbre que han experimentado. A partir de hoy, esa situación está cambiando». Explicó la decisión del Consejo de Administración y sus planes de volver a los estándares establecidos por su padre. El personal escuchó atentamente y en muchos de sus rostros se percibía alivio. «Sé que tengo mucho que aprender», admitió Ruby con sinceridad. «No soy una experta en hostelería, pero prometo escuchar sus consejos y trabajar con ustedes para que el Hotel Bell sea aún mejor». Tras la reunión, Ruby, Roger y Winnie se quedaron en el despacho del director para discutir las prioridades. «Tenemos muchos problemas que resolver», dijo Winnie mientras extendía los papeles sobre la mesa. «En primer lugar, los proveedores. Prudence ha roto varios contratos a largo plazo y ahora tenemos que reconstruir las relaciones. Sobre todo con la Bloom Flower Company», añadió Roger. Llevaban suministrando flores al hotel desde su apertura y Christopher apreciaba mucho su trabajo. Prudence los rechazó en favor de un proveedor más barato y se sintieron muy ofendidos. «Me pondré en contacto con ellos hoy mismo», asintió Ruby. «¿Y qué más?» «El personal», suspiró Winnie. «Algunos de los despedidos ya han encontrado trabajo. Los que quedan están desmoralizados e inseguros sobre el futuro». «Tenemos que recuperar su confianza», dijo Roger. «Demostrarles que valoramos su experiencia y su lealtad». Ruby asintió. Se dio cuenta de que había mucho trabajo por delante. Prudence había hecho mucho daño a la reputación del hotel en poco tiempo. Le llevaría más de un día recuperar la confianza de los clientes, los proveedores y el personal. Pero ahora, con el apoyo de Roger y Winnie, confía en estar a la altura de las circunstancias. La primera semana de Ruby como anfitriona a tiempo completo del Hotel Bell fue muy ajetreada. Cada día empezaba temprano y terminaba tarde, pero no se quejaba. Por primera vez desde su herencia, Ruby sintió que dirigía el hotel y no que se limitaba a ver cómo lo hacían los demás. Lo primero que hizo fue ponerse en contacto con el personal despedido. 3 aceptaron volver inmediatamente. 2 ya habían encontrado otro trabajo pero prometieron considerar la posibilidad de volver en un mes. Ruby se reunió personalmente con cada uno de ellos, les pidió disculpas por las acciones de Prudence
y les aseguró que valoraba su experiencia y su compromiso con el hotel. «Marco, me alegro mucho de que hayas vuelto», le dijo al chef mientras volvía a su puesto en la cocina. «El restaurante ha perdido su alma sin ti». «No podía negarme, Miss Ruby», sonrió el hombretón de bigote poblado. «Este hotel es mi segunda casa. Además, le prometí a su padre que cuidaría de su hijo». «¿Conocía a mi padre?», preguntó Ruby, todavía preguntándose cuánta gente había cerca de Christopher Caton, de cuya vida sabía tan poco. «Por supuesto», asintió Marco. «Me invitó personalmente a trabajar allí cuando compró el hotel. A menudo discutíamos el menú, incluso compartía algunas de las recetas familiares. Christopher era un buen hombre, y veo muchos de sus rasgos en ti». Ruby se sintió conmovida por esas palabras. Toda su vida había pensado que era como su madre, práctica, cariñosa, un poco conservadora. La idea de que tuviera algo de su padre, al que no conocía bien, fue inesperada pero agradable. El siguiente paso fue reconstruir las relaciones con los proveedores. La Bloom Flower Company resultó ser la más difícil. La propietaria, una anciana llamada Carol, estaba profundamente dolida por la repentina ruptura de su contrato. 15 años, repitió cuando Ruby fue a verla en persona. 15 años suministrando flores al Hotel Bell. Tu padre apreciaba nuestro trabajo, y luego esta mujer lo ha echado todo a perder con una llamada telefónica. Comprendo tu frustración, dijo Ruby en voz baja, y estoy aquí para corregir ese error. Quiero restablecer nuestra cooperación en los mismos términos. Carol la miró incrédula. ¿Y si vuelves a cambiar de opinión dentro de un mes? No lo haré, dijo Ruby con seguridad. Soy la hija de Christopher Caton, y tengo la intención de continuar con su negocio como él hubiera querido. Las flores son una parte importante del ambiente del Hotel Bell, y su empresa es la mejor de Marysville. Tras una larga conversación, Carol se ablandó y accedió a reanudar las entregas, pero con una condición: el pago del primer mes por adelantado. Ruby no discutió, comprendiendo que la confianza había que ganársela. De vuelta al hotel, encontró a Corwin esperándola en el vestíbulo. Tras la reunión en la que Roger le había revelado su identidad, Corwin había quedado algo confuso. Pidió disculpas a Ruby por no haberla apoyado inmediatamente, pero seguía indeciso sobre su papel en la nueva situación. «¿Cómo fue la reunión con la florista?», preguntó. «No fue fácil, pero llegamos a un acuerdo», respondió Ruby. Prudence había asestado un duro golpe a la reputación del hotel. Llevará tiempo recuperar la confianza. Corwin bajó los ojos, culpable. «Siento no haberla detenido. Debería haberme dado cuenta de que iba demasiado lejos». «Sí, tendrías que haberlo hecho», asintió Ruby, no dispuesta a aliviar su culpa. «Pero lo que importa ahora es lo que hagas después». Corwin la miró. «Quiero ayudar. De verdad que quiero. Pero no sé cómo. No conozco el negocio hotelero». «Pero sí sabes de finanzas», le recordó Ruby. «Trabajas en un banco, tienes experiencia en ese campo. Roger dice que tenemos que replantearnos la estrategia financiera del hotel. Tal vez tú podrías estudiarlo». Los ojos de Corwin se iluminaron. «Sí, puedo hacerlo. Análisis financiero, optimización de costes sin comprometer la calidad, estrategia de inversión. Prepararé propuestas». Ruby sonrió, viendo su entusiasmo. «Bien, me vendría bien tu ayuda». Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, cenaron juntos en familia. Ruby habló de sus planes para la restauración del hotel. Corwin escuchó atentamente y ofreció sus ideas. Volvió la compenetración que se había perdido con la llegada de Prudence. «¿Crees que tu madre superará alguna vez lo ocurrido?», preguntó Ruby cuando la conversación giró en torno a Prudence. Corwin dudó un momento. «Sinceramente, no lo sé. No está acostumbrada a perder. Y desde luego no está acostumbrada a que yo no siga sus instrucciones. Es una experiencia nueva para ella». «¿Y para ti?», preguntó Ruby con cautela. «¿Qué se siente al no seguir sus instrucciones?».
Es extraño, admitió Corwin. Da un poco de miedo, pero al mismo tiempo liberador. Toda mi vida he hecho lo que ella quería que hiciera. Estudié donde ella quiso, trabajé donde ella me recomendó. Incluso nuestro matrimonio solo lo aprobó porque pensaba que eras tranquila y obediente. Ruby no pudo contener la risa. ¿En serio? ¿Creía que sería una nuera callada y obediente? Lo fuiste los primeros años, señaló Corwin. Al menos con ella. Ahora me doy cuenta de lo mucho que evitaste enfrentarte a ella por mí. Quería que nuestra familia estuviera en paz, dijo Ruby con sencillez. Pero supongo que a veces tienes que imponer tus límites, aunque eso provoque conflictos. Corwin le cogió la mano. Me alegro de que finalmente lo hicieras, y te prometo que no volveré a ponerte en esa situación. Ahora estamos juntos, como deberíamos haber estado desde el principio. A la mañana siguiente, Ruby encontró a Roger en su despacho revisando unos viejos archivos. «Buenos días», le dijo. «¿Qué estás buscando?» «Buenos días, Ruby», sonrió Roger. «Estoy revisando los archivos de tu padre. Christopher era un hombre muy organizado, guardaba documentos sobre todos los aspectos del hotel. He pensado que podría serte útil conocer la historia del Bell Hotel y la forma en que tu padre se enfrentó a diversos problemas». Ruby se acercó, mirando las carpetas con interés. «¿Has encontrado algo interesante?» «Muchas cosas», asintió Roger. «Por ejemplo, estos registros sobre la reconstrucción del ala C o estos sobre la implantación del nuevo sistema de reservas. Christopher documentó todas las decisiones importantes y sus resultados. Es un tesoro de experiencia». Ruby cogió una de las carpetas y empezó a hojearla. Había notas nítidas, tablas, incluso bocetos de los interiores, todo hecho de puño y letra de su padre. Nunca antes había visto su letra y ahora se sorprendió al comprobar que era muy parecida a la suya, igual de prolija, con una ligera inclinación hacia la derecha. «Hay más cosas en el sótano», dijo Roger. «Hay archivos de los 12 años que Christopher fue propietario del hotel. Creo que deberías echarle un vistazo cuando tengas tiempo». «Lo haré», asintió Ruby. «Gracias por enseñarme esto». Durante los días siguientes, estuvo demasiado ocupada con asuntos operativos como para ocuparse de los archivos. Tenía que conseguir que el balneario volviera a funcionar a pleno rendimiento, devolver el menú al restaurante, hablar con los clientes habituales cuyas reservas habían sido canceladas por Prudence. Todas las noches, Ruby se derrumbaba de cansancio, pero se sentía satisfecha de que el hotel volviera poco a poco a su estado anterior. Corwin, para su sorpresa, se había aficionado al análisis financiero. Se pasaba horas sentado en su despacho, estudiando informes, comparando cifras, haciendo gráficos y tablas. A veces Ruby lo encontraba dormido en su escritorio, con la calculadora en la mano y las hojas de cálculo esparcidas a su alrededor. «No hace falta que trabajes de noche», le dijo, despertándole una mañana. «No es urgente». «Quiero ser útil», murmuró Corwin somnoliento, «para demostrar que realmente estoy de tu parte». Ruby se sintió conmovida por su sinceridad. Empezaba a creer que su matrimonio no solo sobreviviría a la prueba, sino que se fortalecería. Al final de la semana, Prudence llamó. Al principio Ruby no quiso contestar, pero decidió que tarde o temprano tendrían que hablar. «Ruby», la voz de su suegra sonaba fría y formal. «Te llamo para decirte que voy a sacar mis cosas de casa de Corwin. Puesto que ha decidido quedarse contigo en Marysville, no le veo sentido a mantener su piso». «Bien», respondió Ruby con calma. «Gracias por el aviso. También quiero dejar claro que no voy a impugnar la decisión de este Consejo de Administración», continuó Prudence, «no porque reconozca su legitimidad, sino porque no quiero perder el tiempo en trámites inútiles». «Me alegra oírlo», dijo Ruby con seriedad. «Espero que con el tiempo podamos arreglar nuestra relación». «No cuentes con ello», cortó Prudence. «Me quitaste a mi hijo y la oportunidad de ampliar el negocio familiar. No lo olvidaré». Después de aquella conversación,
Ruby se sintió extrañamente aliviada. Al menos ahora la posición de Prudence estaba clara. No iba a aguantarlo, pero tampoco pensaba hacer daño activamente. Era mejor de lo que Ruby esperaba. En su día libre, con la mayoría de los asuntos administrativos resueltos, Ruby por fin encontró tiempo para bajar al sótano y explorar los archivos de su padre. La sala estaba seca y bien organizada, con hileras de armarios metálicos que contenían carpetas pulcramente firmadas. Empezó por los documentos más antiguos, los relativos a la compra del hotel. Christopher Caton había comprado el Hotel Bell hacía 12 años, cuando el edificio estaba en mal estado y necesitaba una profunda renovación. Las carpetas contenían fotos del antes y el después, estimaciones de costes y planes de renovación. Ruby se sorprendió al ver lo mucho que se había transformado el hotel bajo la dirección de su padre. Mientras revisaba los documentos, encontró una carpeta llamada Personal. Contenía fotografías, cartas y anotaciones de diario no relacionadas directamente con el negocio. Ruby dudó. No sabía si tenía derecho a leer esas notas personales, pero la curiosidad pudo con ella. Lo primero que vio fue una fotografía suya, una adolescente con uniforme escolar, largas trenzas y expresión seria. Estaba claramente tomada desde lejos, como si su padre la hubiera estado observando, indeciso de acercarse. En el reverso aparecía la fecha, un año antes de su muerte, y la leyenda: mi niña, tan crecida, tan parecida a su madre. Ruby sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Dio la vuelta a unas cuantas fotos más, todas ellas instantáneas de diferentes momentos de su vida. La graduación en el instituto, la facultad de medicina, su primer día en el hospital. Su padre había seguido su vida desde lejos, sin interferir, pero sin olvidarla tampoco. La carpeta también contenía copias de recortes de periódico en los que se mencionaba su nombre. Un pequeño artículo sobre cómo la enfermera Ruby Palmer había organizado una recogida de juguetes para el pabellón infantil, una foto de una maratón benéfica en la que corrió como parte del equipo del hospital. Todas estas pequeñas cosas, que ella había olvidado hacía tiempo, habían sido cuidadosamente conservadas por su padre. Pero el descubrimiento más sorprendente fue el diario. Era un sencillo cuaderno encuadernado en cuero con la fina letra de Christopher. Ruby empezó a leer desde la primera página, fechada 15 años antes, poco después de que él abandonara la familia. Hoy he firmado los papeles del divorcio. Helen no quiso oír ninguna explicación. Tal vez eso fuera incluso mejor. ¿Cómo le explico que lo hago por ellos? ¿Que mis deudas podrían arruinar sus vidas? Ruby estaba muy dolida, podía verlo en sus ojos. Cree que los traicioné. Tal vez lo hice, pero volveré cuando haya hecho las cosas bien, cuando pueda mirarles a los ojos sin vergüenza. Ruby pasó las páginas y ante ella se desplegó una historia que nunca había conocido. La historia de cómo su padre, un abogado de éxito, lo había perdido todo en una mala inversión y estaba endeudado hasta las cejas. Cómo temía que los cobradores se presentaran en su casa y decidió marcharse para proteger a la familia. Cómo trabajaba día y noche para pagar a sus acreedores y volver a empezar. Compré el Hotel Bell hoy. El edificio está en pésimas condiciones, pero tiene potencial. Va a ser un nuevo comienzo, y algún día, si funciona, podré mostrarle a Ruby que no los dejé por nada, que hice algo que valió la pena. Otras entradas hablaban de dificultades y éxitos, de cómo el hotel se iba convirtiendo poco a poco en un próspero negocio. Y en todas partes había referencias a ella, a Ruby, sobre lo orgulloso que había estado su padre de su éxito, cómo había seguido su carrera, cómo había soñado con explicarlo él mismo algún día. Ruby se hizo enfermera. Mi pequeña ayuda a la gente, salva vidas. Estoy muy orgullosa de ella. Quería enviar flores al hospital, pero temía que no las aceptara. Ha pasado demasiado tiempo, se ha acumulado demasiado resentimiento. Quizá aún no sea el momento.
La última entrada está fechada justo un mes antes de su muerte. Los médicos dicen que mi corazón está agotado. No me queda mucho tiempo. Aún no he encontrado el valor para encontrarme cara a cara con Ruby, pero puedo dejarle el hotel, la obra de mi vida. Tal vez dirigiéndolo, ella me entienda mejor de lo que yo podría explicar con palabras. Tal vez me perdone. Hoy he cambiado mi testamento. El Bell Hotel pertenecerá a Ruby. Esta es mi disculpa, mi explicación, mi último regalo. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Ruby mientras cerraba el diario. Todos estos años había pensado que su padre las había abandonado porque ya no las quería, porque había encontrado otra vida más importante para él. Y en realidad intentaba protegerlos, aunque de forma torpe y equivocada. Nunca dejó de quererlas, nunca se olvidó de ellas. De repente, el hotel adquirió un significado totalmente nuevo para ella. No era solo una herencia, no era solo un negocio, era la historia de su padre, su segunda oportunidad, su forma de decir lo siento y te quiero. Y ahora era su responsabilidad no solo mantener el hotel en funcionamiento, sino hacerlo digno de la memoria de su padre. Ruby pasó horas en el sótano, leyendo discos y mirando fotografías. Cuando por fin subió, ya había oscurecido. Corwin la esperaba en el vestíbulo, preocupado por su larga ausencia. «Ruby, ¿estás bien?», le preguntó, fijándose en sus ojos manchados de lágrimas. «Sí», asintió ella, apretando la carpeta del diario contra su pecho. «Es que por fin me he dado cuenta de por qué mi padre me dejó el hotel, y eso lo cambia todo». Le contó a Corwin su descubrimiento, lo que había aprendido del diario. Él la escuchó atentamente, sin interrumpirla, y cuando terminó, la abrazó con fuerza. «Ahora entiendo por qué este lugar es tan importante para ti», dijo, «y te prometo que te ayudaré a convertirlo en el mejor hotel de la ciudad, en memoria de tu padre». Durante los meses siguientes, Ruby se sumergió de lleno en el hotel. Con la ayuda de Roger y Winnie, aprendió todos los aspectos del negocio hotelero, aplicando su experiencia como enfermera. Atención al detalle, cuidado de las personas, capacidad para tomar decisiones rápidas en situaciones críticas. Corwin desarrolló una nueva estrategia financiera que optimizaba los costes sin comprometer la calidad del servicio. También propuso varias ideas innovadoras para atraer a nuevos clientes, como ofertas especiales para familias con niños y un programa de fidelidad para clientes habituales. Poco a poco, la reputación del Bell Hotel se recuperó. Los antiguos clientes volvieron y aparecieron otros nuevos. Las críticas en Internet y en las guías turísticas volvieron a ser excelentes. La revista Travel Luxury incluso incluyó el hotel en su lista de los 50 mejores hoteles boutique de América. 6 meses después de la herencia oficial de Ruby, Prudence llegó inesperadamente al hotel. Su aspecto era tan impecable como siempre, pero sus ojos ya no tenían esa fría certeza de autosuficiencia. «He venido a ver cómo te va», dijo cuando Ruby se reunió con ella en el vestíbulo. «Corwin dice que el negocio va viento en popa». «Sí, nos va bien», respondió Ruby discretamente. «¿Te gustaría hacer una visita?». Para su sorpresa, Prudence aceptó. Recorrieron el hotel y Ruby mostró con orgullo todos los cambios y mejoras que habían realizado en los últimos meses. Prudence escuchó atentamente, haciendo preguntas de vez en cuando, pero absteniéndose de criticar. «Tengo que admitir que estás haciendo un buen trabajo», dijo por fin, cuando volvieron al vestíbulo. «No es como yo lo habría hecho, pero eficaz a su manera». Era casi un cumplido por parte de Prudence, y Ruby agradeció el esfuerzo. «Gracias. Intentamos mantener lo que mi padre creó, pero no nos quedamos quietos». «Corwin parece feliz», admitió Prudence a regañadientes. «Me habló del diario de tu padre, sobre por qué le importa tanto este lugar». Ruby asintió, sin saber qué decir. No había esperado que Prudence se interesara por sus sentimientos.
No me disculpo por mis acciones, continuó su suegra. Hice lo que creí correcto para la familia, pero quizás subestimé tu devoción por este lugar y tu capacidad para dirigirlo. Era lo más parecido a una disculpa que Ruby podía esperar de Prudence, y ella la aceptó. Lo entiendo. Te preocupabas por el bien de tu familia. A mí también. Es solo que tenemos diferentes interpretaciones de lo que eso significa. Prudence la miró detenidamente como si la viera por primera vez. Has cambiado, Ruby. Más fuerte, más fuerte. Supongo que sí, asintió Ruby. El hotel me ha enseñado mucho y creo que seguirá enseñándome. Antes de irse, Prudence dijo de sopetón: Estoy pensando en ampliar nuestra cadena de tiendas en el barrio. Tal vez podríamos colaborar. Nos recomendaríamos clientes mutuamente. Ruby sonrió. Sería interesante. Estamos abiertos a la cooperación. Cuando Prudence se marchó, Ruby se dio cuenta de que no había habido reconciliación plena. Su suegra seguía siendo orgullosa y testaruda, seguía pensando que sus métodos eran mejores, pero se había dado el primer paso, y eso era un logro. Aquella tarde, Ruby se sentó en el estudio de su padre, ahora su propio estudio, y releyó su diario. Sobre el escritorio había una fotografía de Christopher Caton que ella había colocado recientemente junto a las instantáneas de su familia. Por primera vez en su vida, se sintió unida a su padre, comprendiendo sus acciones, incluso las que una vez la habían herido. Intentaré ser digna de tu herencia, dijo en voz baja mirando la fotografía, y espero que ahora estés orgulloso de mí. Llamaron a la puerta, y Corwin entró con una botella de champán y 2 copas. Tenemos motivos para celebrar, anunció. Acabamos de recibir los resultados financieros del trimestre. Hemos superado nuestros objetivos en un 15%. Ruby sonrió al aceptar la copa. Por el Bell Hotel, propuso un brindis. Y por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, repitió Corwin. Y por ti, Ruby. Por encontrar tu vocación. Ruby pensó en sus palabras. Dirigir un hotel era realmente su vocación. Hace un año, nunca había imaginado que dejaría su trabajo de enfermera por el negocio hotelero, pero ahora que conocía mejor el hotel, su historia y a las personas que trabajaban en él, no podía imaginarse en otro lugar. Para ella, el Bell Hotel se convirtió en algo más que un trabajo o una herencia. Se convirtió en una forma de conectar con el padre que perdió hace años, una forma de entenderlo mejor de lo que lo había hecho en toda su vida. Y, en cierto modo, una forma de perdonarle y perdonarse a sí misma por años de resentimiento e incomprensión. Y algo le decía que eso era exactamente lo que Christopher Caton había querido cuando le dejó su mayor tesoro.